송주감. La carta de Simón. 주여 Señor, 내 영혼 심히 자가 교사시 같사오나 mi espíritu parece como la semilla de mostaza, y ahora ha crecido y las aves están conmigo. 백년을 인도하셨으니 Tú estás con tu siervo hasta la media generación y has guiado, y es una gran gloria. Desde mayo de 1962 me has llamado en el monte de Chorón, y verdaderamente en ese momento, verdaderamente me arrodillé delante tuyo y hiciste que yo orara sin comer ni beber. 세상에서 Y ahí lloré mucho. 얻어먹지도 못하던 인간을 Tú verdaderamente has tomado a ese hombre que no tiene nada de comer y le diste algo de comer y le hiciste que pudiera trabajar. Tu siervo confesó en ese tiempo, yo voy a morir por ti. Y luego, cuando yo verdaderamente tu siervo clamó delante tuyo, haz que dame ese poder, esa hora en el cual yo puedo morir por ti. Y tú me dijiste que yo llevara tu palabra, y ese camino, me abriste camino del camino de Golgota. En ese tiempo, como ese camino estaba lleno de la luz, yo pensé que iba a estar lleno de gozo y de alegría. Sin embargo, desde ese momento comenzó mi persecución y la dificultad. Pero sin embargo, yo, por medio de ese camino que me diste gloria, yo verdaderamente seguí ese camino hasta el final, y me diste con ese nombre de Simón, y verdaderamente poniendo esa pequeña roca dentro de mi boca, seguí hacia adelante. Cada momento, cada camino que yo he dado, cada paso que yo he dado con medio de ese camino, verdaderamente he imaginado esa gloria que me has dado. En ese tiempo pensé, ¿será que yo voy a poder sostener por 10 años? Pero luego, cuando pasaron 10 años, esos 10 años se convirtieron en 60 años. Ahora yo doy gracias porque he venido en esas últimas horas para venir delante tuyo. ¿Qué es lo que este siervo que ya ha envejecido quiere tener? Ya no hay nada en este mundo que verdaderamente desee y quiera tener. En esos días posteros, en el cual tú vas a poner y llamas a tus santos por medio de la trompeta. Estoy esperando ese último momento, y ese momento, en los últimos días de mi vida, verdaderamente igual como Esteban, dejaré todo delante tuyo. Y igual como Esteban, que no tuvo nada que dejar en este mundo, verdaderamente entregar delante tuyo. En el día de hoy, tu siervo también ha recibido los diferentes insultos. Pero Señor, tu siervo que tú has santificado y tú has justificado, ellos verdaderamente están juzgando a tu siervo. Pero verdaderamente tu siervo ha recibido ese llamado de regresar a la palabra de Dios, y verdaderamente recibió ese mandamiento de morir. Pero todavía ellos siguen verdaderamente insultando a tu siervo. Pues no entiendo por qué ellos no saben de que todo lo que ellos están haciendo no tiene nada que les pueda servir. Padre Dios, ten compasión de ellos. Y Padre Dios, en estos últimos días de mi vida, verdaderamente no hagas glorificar a tu siervo, sino verdaderamente haz que tenga más persecución, y solamente dame a mi espíritu esa gloria, esa corona en el reino de los cielos. Yo verdaderamente deseo venir delante tuyo. Padre Dios, tu siervo al ver al mundo verdaderamente tiene lágrimas, pero tiene gozo al ver al cielo. 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan 3, desde el 13 hasta el 21. 21절까지입니다. 하나님의 말씀 La palabra de Dios, Juan 3, desde el 13 hasta el 21. Vamos a leer intercalado.
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Todos juntos. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라. Amén. 오늘 이 시간에 진정 En esta hora vamos a orar delante de Dios para que Dios obre en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos estar llenos de la palabra de Dios, para que esa palabra pueda estar llena en nuestro espíritu. Vamos a orar por el también obispo mayor. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 이 시간에 귀한 시간을 주셔서니 감사합니다. 우리 하나님께서 정말 하늘에서 주시는 귀한 말씀을 받기를 간절히 원합니다. 역사해 주시옵시고 우리의 부족한 마음들, 우리의 교만한 마음들, 또한 우리의 어떤 시험된 마음들이 하나도 없도록 이 시간을 역사해 주시고, 하나님께서 우리의 마음을 정말 평안케 하시고 주의 말씀으로 평안을 명하시고 주의 말씀으로 하늘의 거룩한 신령한 복을 명하여 주셔서 오늘 말씀 듣는 일에 다 성공하도록 도와주시옵소서. 말씀 전하는 월로 감독님 강건케 하시사 영육간에 아무런 피곤함이 없도록 도와주시고, 우리 가운데 넉넉한 영감이 있어 정말 우리의 영으로 하나님을 배울 수 있는, 하나님의 귀한 것을 바를 수 있는 넉넉한 정말 영감이 있도록 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, en este día santo, 하나님의 얼굴을 뵙는 날에 en este día en que venimos a ver tu rostro, ayuda, Señor, que todos nosotros hemos sido llamados y hemos venido delante tuyo. 하나님이 정말 Bendice, Señor, los espíritus de cada uno de nosotros y bendícenos. 오늘도 종을 통해서 También el día de hoy, 말씀하시는 lleva, Señor, tu palabra por medio de tu siervo. Ayuda, Señor, para que ellos puedan entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 515장 Vamos a alabar todos juntos 515 dos veces. 515. 끝없이 무릎 꿇는 그 복종 아니요, 운명에 맡겨 사는 그 생활 아니라. 우리의 믿음 치솟아 목소리 날듯이 주 뜻이 이루어지라 외치며 살아니. 약한 자 힘주시고 강한 자 바르게 주 한 자 정케함이 주님의 뜻이라. 배 아래 압박 있는 곳 주 거기 계셔서 그 발로 막아주시어 정의가 사나니. 끝없이 무릎 꿇는 그 복종 아니요, 운명에 맡겨 사는 그 생활 아니라. 우리의 믿음 치솟아 목소리 날듯이 주 뜻이 이루어지라 외치며 사나니. 약한 자 힘주시고 강한 자 바르게 주 한 자 정케함이 주님의 뜻이라. 배 아래 압박 있는 곳 주 거기 계셔서 그 발로
하나님의 뜻, La voluntad de Dios. 하나님의 말씀의 Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios ama a su Hijo. Él entrega a quien ama al mundo para que el mundo a través de Él reciba la salvación. Primero, uno recibe la salvación del pecado. Segundo, la salvación de la muerte. Tercero, obtiene la vida eterna por medio de la resurrección de la vida. Para esto, Dios entrega al unigénito. Dios da el sol y la lluvia para que el hombre sostenga la carne, pero da a Jesús por nuestro espíritu. De la misma manera, Dios entrega al unigénito por nuestro espíritu, y Jesús nos derrama su sangre. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que lo testifica. Esta es la voluntad de Dios. Toda la obra que Jesús hizo es la voluntad del Padre. También la obra del Espíritu Santo es solo la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que está buscando ahora? Sigamos la voluntad de Dios Padre y el Hijo. Tenemos que vivir por el Espíritu Santo. Tenemos que salvar nuestro espíritu. Aunque vivamos como Lázaro, ¿no será que tenemos que salvar nuestro espíritu? Salvemos nuestro espíritu. Tenemos que salir al mundo por medio del bautismo. Tenemos que ser salvos de esta generación rebelde y vivir solo por el Espíritu Santo. Sigamos la voluntad de Dios. Antes de cuidar la carne, primero amemos a nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que ser sellado luego de ser salvo. 패역한 세대로부터 구원을 받아야 하고 성령으로 살아야만 한다. 하나님의 뜻을 따르자 육신을 도모함보다 먼저 영혼을 사랑하고 자기의 구원받은 영혼이 인을 맞아야 한다. Amén. 하나님은 아들을 Dios ama a su Hijo. 사랑합니다. Él ama a su Hijo. 처음부터 Y es algo que nos está diciendo desde el principio de la Biblia hasta lo último de la Biblia. Toda esa es su palabra. 하나님이 그러므로 천지 창조하신 Pero de la misma forma, el hecho de que Dios haya construido y haya creado todo el cielo 그보다 더 큰 es para su Hijo. El universo y también el reino de los cielos, todas desde las cosas más pequeñas y hasta lo más pequeño, hasta los virus o hasta las bacterias que son mucho más pequeñas. Todas estas cosas fueron creadas ¿para quién? Para su Hijo, para manifestar a su Hijo. Todo esto fue dado a su Hijo, para su Hijo. 영원전부터 영원까지 Y esto es algo desde antes de la eternidad y hasta toda la eternidad. Dios 사랑하셨습니다. ama a su Hijo. 그러므로 예수께서 Por eso, 10년을 나사렛에서 자라시고 Dios estuvo por 30 años en Nazaret y luego al venir al Juan el Jordán, en ese momento viene a Judas el Bautista. 예수 그리스도의 침례를 주는 그 시간에 Viene delante de Juan el Bautista. 말씀하여 저는 내 ¿Y qué fue lo que le dice? 사랑에 기뻐하는 자라 하고 처음으로 En ese momento, luego de que Jesús subiera al cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y esta es la primera vez que habla 라고 이렇게 diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. 저는 내 기뻐하는 자라고 말씀하세요. 그래서 Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. 이라고 하는 교회 이름을 지을 때 Por eso en el momento en que nosotros construimos nuestra iglesia, 하나님이 Songna, ¿qué es lo que significa Songna? Que es la iglesia que Dios se complace. 교회는 Que la 주님의 iglesia que verdaderamente, 형상이니까. como es la imagen de Dios. 그래서 교회는 Por eso, la iglesia verdaderamente tiene que ser el lugar que Dios verdaderamente se complace. Por eso nuestra iglesia se llama Songna, que tiene ese significado. 에서 오랫동안 친척들과 함께 De la misma forma, 자라신 Jesús creció con toda su familia y con todos sus parientes en el pueblo de Nazaret. 거기서 나사렛 동네에서 가장 Y luego alrededor de Nazaret, nosotros podemos encontrar el monte 올라가 지은 de la transgresión. En ese momento también Él subió con sus discípulos. Y también Dios, ¿qué fue lo que dijo? 모세도 있고 Ahí estuvo Moisés y también estuvo Elías. Pero 사람들이 아브라함 때부터 수천 년 동안
오직 모세를 Verdaderamente, en todo ese momento, en todo el pueblo de Israel, verdaderamente dependió de Moisés y también de la ley que Moisés le dio. Y también ellos verdaderamente temían y respetaban a los profetas que profetizaban de Dios. Por eso para los israelitas, si no estuviera Moisés, si no estuvo Elías, entonces el pueblo de Israel 절망스러웠거든요. no sería nada, hubiera sido una destrucción para ellos. 모세와 Pero de esta misma forma, 있지 않은 verdaderamente el pueblo de Israel dependían de 하나님께 Moisés y de Elías. Pero en ese momento Dios borró por medio de las nubes a los profetas, a Elías y a Moisés. ¿Y qué fue lo que dijo por medio de la voz? Este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Pero luego ustedes van a volver a 왜 escuchar esta palabra luego, que por qué él habló esto 정말 중요한 en el Jordán y en el monte de transgresión. Es algo muy importante. Pero luego les diré a cada uno de ustedes en la prédica. Pero ¿qué fue lo que dijo? Este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Oírlo a él. Él es en que yo me complazco. Por favor, escúchenlo a él. Él es el que me da la complacencia. Escúchenlo a él. 까지 수치를 Hasta este momento, por medio de Moisés, ellos escucharon el pueblo, la ley de Moisés. Y luego escucharon la voz de los profetas y se escucharon la guía y recibieron la guía de los profetas. Pero ellos siguieron por medio y estuvieron toda su vida dentro de esto, dentro de ese momento. 하나님이 내가 사랑하는 Pero entonces, 아들 Dios, ¿qué fue lo que dijo? Este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Oírlo a él. No escuchen la voz de Moisés, sino escuchen la voz de mi hijo, de que yo me complazco. 예수의 말을 O sea, escuchen la palabra de Jesús. 선지자의 말을 Ustedes escucharon por medio de los profetas y siguieron su voz. Pero ahora no escuchen la voz de ellos, sino escuchen la voz de Dios. De mi hijo, en quien yo tengo mi complacencia. Pero en ese momento, ¿qué fue lo que ustedes creen que vino a los discípulos? 모든 율법의 Esa ley que fue dada por medio de Moisés, en ese momento, verdaderamente, fue terminada. Y ahí, de ese momento, solamente escucharon la voz de Jesús. 가르치고 Y esa voz que viene, lo que bien escucharon por medio de los profetas. Los profetas es algo mucho peor que Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés solamente le dieron a ellos la ley. Pero los profetas, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos tomaron la ley y la partieron muy detalladamente una y otra vez. 그래서 법이 Pero entonces nosotros podemos ver en medio del gobierno, nosotros podemos ver las leyes. Por las leyes, ellos podemos ver que cada año las leyes en un país comienzan a incrementar. De la misma forma, los profetas incrementaban las leyes que Moisés había dicho. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo Dios? Solamente escuchen la voz de Jesús. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? 자들에게 Pero a los que verdaderamente no escucharon la palabra de Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? 말을 듣고 네가 살고자 하느냐? Ustedes están tratando de vivir por medio de la palabra que dijo Moisés y los profetas. 네가 살인하지 말라 모세는 Pero yo les voy a decir a ustedes, aunque Moisés haya dicho que no 미워하는 mate, pero verdaderamente en el momento en que tú odies a tu hermano, tú hayas matado. 것보다 Pero entonces nosotros podemos ver de que él dijo que verdaderamente yo les daré una ley mucho más severa que los profetas hayan dicho. Yo no vine aquí a abrogar la ley, sino a completarla. 마음으로 탐심을 먹으면 Y la misma, si con sus corazones verdaderamente ya quieren tomar algo y están envidiando, ustedes verdaderamente ya están robando. Antes de que Moisés haya dicho que puedan robar, de que robaran. 독질한 것이다. 모세는 간음하지 마라 Pero entonces Moisés también le dijo que no fornicaran. 했지만은 Pero sin embargo, 또 선지자도 그렇게 가르쳤지. y los profetas también, aunque hayan enseñado de esta forma, yo les veré y verdaderamente les daré mucho mayor la ley.
Y cualquiera que verdaderamente en su corazón ya ha querido tener a esa persona, ya ha fornicado. 율법으로 살아날 자가 있겠느냐? ¿Será entonces que habrá alguien que podrá sobrevivir la ley? 지금 예수 믿는 En el día de hoy, ustedes y yo hemos creído en Jesús, pero en ese y verdaderamente el creer en Jesús no es algo que nosotros nos complace y nos actiemos por esto, 자랑해야 돼. sino que nos tenemos que verdaderamente complacer y verdaderamente nos tenemos que actear por el hecho de que nosotros hemos recibido la gracia. 라는 것을 El hecho de testificar no es el hecho de actearnos por nuestras acciones, sino es actearnos porque hemos recibido la gracia. Por favor, sepan que es el hecho de testificar. 자기 의 때문에 저는 그 사람 No el hecho de jactearse por el hecho de no pecar. Es verdaderamente ya, 자기 영혼을 위해서 verdaderamente se está acteando por su propia voluntad, por sus propias fuerzas. 힘내고 마는 거예요. Pero si el hecho de hacer eso es el hecho de que uno ya se convertirá en un demonio, uno ya ha recibido el castigo, el juicio, si uno ya con eso se está acteando en su corazón. El hecho, 자랑하는 것이 아니라 nosotros no nos estamos acteando por el hecho que yo no hemos pecado, 아무런 sino que yo he recibido la gracia de Dios. Yo he sido justificado por medio de Dios. 주셔서 Que Dios me ha dado a mí la gracia y yo vivo por medio de esa gracia. Eso es lo que nosotros estamos testificando. Por eso cuando nosotros decimos a nuestra iglesia que testifican, es esta forma de que testifiquen. Por favor, yo quiero que nuestros miembros de nuestra iglesia verdaderamente tengan muchos testimonios. No es el hecho de decir, ay, pues no he recibido, mi trabajo no está yendo tan bien, pues no he recibido un trabajo. 없다고 이렇게 생각합니다. ¿Verdad? Piensan que no tienen que darle gracias a Dios por las cosas de esta carne. Pero si ustedes hacen de esta forma, sus espíritus ya han muerto. 은혜 받은 거예요. Nosotros hemos recibido la gracia. 부자에게 있습니다. En la Biblia podemos encontrar la palabra sobre Lázaro y el rico. Lázaro era un leproso, que él en estar en esta carne, verdaderamente era su condición y la condición del rico eran completamente diferentes. 나사로는 그 집 Pero Lázaro 문 앞에서 구걸한다. era quien mendigaba al frente de la casa de ese rico. Pero nosotros, digamos, con la perspectiva de este mundo, podemos decir, ¿quién recibió la bendición en esta tierra? Es el rico. Pero sin embargo, luego de que ellos murieron, ¿dónde fue Lázaro? Lázaro fue al reino de los cielos. Y él verdaderamente 부자는 fue y recibió la gloria en el cielo. Pero el rico, ¿qué fue lo que hizo? Él fue al abismo. Y él estuvo entre el fuego y recibió la maldición. Y hasta dijo que diera 배운을 짜도록 una gota del agua en la mano de Lázaro, quien era un leproso. Pero él estaba en ese momento por toda la eternidad. Estará así por toda la eternidad. 여러분 Queridos hermanos, nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra? 부자가 아니고 Aunque no sea yo un rico, aunque yo verdaderamente viva como Lázaro, aunque no tenga las condiciones, nosotros tenemos que dar gracias por la gracia que nos ha dado Dios y tenemos que jactarnos por eso, tenemos que testificar por esto. 사람들이요 Las personas piensan que al mudarse a un apartamento mucho más grande y verdaderamente, pues para jactarse sobre esto, invita a sus amigos y a sus parientes a la casa para poder jactarse. Pero entonces, tienen esto en la misma testimonio que el rico, tienen la misma vida que el rico. Pero sin embargo, nosotros, 누가 더 육신은 부자가 성공했는데 aunque por medio de la carne podemos ver de que el rico haya triunfado, pero ¿quién verdaderamente ha triunfado? Lázaro. 하나님이 이미 Por eso Dios ya 믿지 않는 자나 믿는 자나 악한 자나 ha verdaderamente juzgado al que cree y al que 그랬어요. dice que verdaderamente da el mismo sol a los que creen y a los que no creen, a que recibió la bendición, a que no han recibido y a quien recibe la maldición. O sea, desde el momento en que Dios verdaderamente creó al mundo, desde el momento en que creó, antes de crear al hombre, Él creó la luz, Él creó el sol y Él creó las diferentes árboles y vegetales y a los animales y a todo, creó todo para poder dárselo al hombre. 주셨어요. Y se lo dio al hombre. 위해서는 이미
Verdaderamente Dios ha entregado todo lo que nuestra carne necesita desde el momento en que fue creado. 아니하면 먹고 살지 못해. Pero verdaderamente si el hombre, verdaderamente, si el pecador, si él y el que recibió la maldición, si se esfuerzan con toda su vida en la carne, pueden recibir la bendición en esta tierra. 예수 믿으니까 Hay unas personas que dicen 까지 기다린다고 하면 que yo he creído en Jesús y yo voy a esperar hasta que Dios me vaya a dar. Por la verdad, este es un ser que ha sido muy maldito. 문화의 비유도 말씀하셨지만 Nosotros también podemos encontrar diferentes parábolas en la tierra, pues que nosotros tenemos que orar, tenemos que trabajar. Cuando nosotros vemos que Dios le dio a los diferentes talentos y verdaderamente a cada uno para sus personas para que orara, y en el momento en que Él le dio 5 talentos para que pudiera trabajar y esa persona lo multiplicó a 10. Pero entonces cuando viene el dueño, verdaderamente le dio más. Nosotros de la misma forma tenemos que trabajar toda nuestra vida para poder recibir. 갑자기 남편이 죽었어요. Nosotros podemos ver, digamos, una pareja en el cual, digamos, en el esposo ha muerto. Pero entonces, digamos, ahora la esposa que tiene sus hijos y esa madre tiene que trabajar para que sus hijos puedan vivir. 이 엄마가 Por eso esta madre verdaderamente para poder alimentar a sus hijos, aunque su esposo haya muerto, pero ella tiene que tener la responsabilidad de estos hijos. Pero en ese momento 아주 모집 verdaderamente vivió con toda su vida esforzado delante de Dios, sin avergonzarse de lo que estaba haciendo. Si verdaderamente si ella se avergüenza, entonces sus hijos morirán de hambre. Pero entonces ella con un corazón fuerte, con un corazón todo, 살아갑니다. vive con toda su fuerza. 어미 없는 자식은 공부 못하고 죽어도 Pero entonces, como uno de los dice, en esos refranes que dice que verdaderamente, aunque los hijos y la madre mueren de hambre, pero si el hijo que no tiene padre puede vivir y vive y triunfe. ¿Eso qué significa? Que aunque los hijos que no tienen una madre, aunque verdaderamente pueden morir de hambre y no pueden triunfar, pero verdaderamente el hijo con la madre, verdaderamente la madre vive con toda su ser para poder alimentar a sus hijos, no tiene nada que avergonzarse, no tiene vergüenza de nada. De esta misma forma, 산다는 거예요. así es como nosotros podemos vivir 이렇게 잘 살 수 en esta vida. 주셨는데 Pero Dios ya ha completado todas nuestras condiciones por nuestra carne. Pero entonces, ¿por qué será que Dios envía a Jesús de repente? ¿Por qué será que envía a Jesús de repente? Él no envía al Hijo en esta tierra por nuestra carne. Dios ya nos ha dado el sol y nos ha dado la lluvia por nuestra carne. Pero aún nosotros ahora necesitamos de la lluvia y necesitamos del sol. Y también, aunque Jesús haya vivido en esta tierra por 30 años, Él de todas maneras, Él recibió los beneficios de la carne, del sol y la lluvia. 예수를 보내신 것은 El hecho de que Dios haya enviado a Jesús, a su Hijo, a que vino de su seno, 이쁘라고 보낸 것이 no es para que Él sirva a la carne. Por eso nos dice a nosotros, no se preocupen de qué comer, de qué vestirse, sino primero busquen el reino de los cielos y la voluntad del Padre. 그래서 하나님이 예수를 주신 것 Por eso el hecho de que Jesús nos ha dado a Jesús a nosotros, para que nosotros no seamos condenados, no para que nuestra carne no sea condenada, sino para que nuestro espíritu no sea condenado. El hecho que nos envía al unigénito es para nuestro espíritu. Yo también, siendo pastor, cuando veo a nuestros santos miembros, 이 가슴이 저려오는 것은 뭐냐면 el hecho porque mi corazón verdaderamente me entristece, es que ellos han recibido la revelación por 60 años. Pero ¿qué es lo que ellos han experimentado y han visto? 자안 믿는 자가 이 땅에서는 오직 Nosotros en esta tierra, nosotros podemos ver a muchas personas que vivimos que las otras personas en este mundo, pero en el momento en que nuestra respiración termine, en el momento que nuestra carne entre al sepulcro,
Las personas, los espíritus que creo en Jesús verdaderamente en el paraíso, pero verdaderamente las personas que no han recibido la salvación serán hechos demonios y entrarán en el cuerpo del otro y de estas personas. Y esto es algo mucho que he visto y esto es lo que me entristece. 바로 지금 여러분이 100세 지나니까 Ustedes ahora, aún en esta generación, podemos ver que aún nosotros vivimos hasta los 100 años. Y tenemos en esta esperanza en eso. Pues no sé si tienen esa esperanza. Pero ¿qué es la razón de vivir hasta los 100 años? 제가요, 네, 좀 적어요. 어저께 이거 9시 Yo, pues, ayer cuando estaba durmiendo a los 9 años, en las 9 de la noche y a las 8 de la noche, pues me dormí un momento. Y vino un anciano y me vino pues anunciando en esta iglesia para poder pues tratar mi enfermedad. Pero entonces yo creo que dije eso entre mis sueños. Pues dije algunos secretos. 근데 자꾸 내가 목사님 Pero entonces el anciano me dijo, 보셨어요? Pastor, ¿será que usted soñó? 왜? Y dije, ¿por qué? ¿Por qué me dice esto? 100세에 산 눈이 뭐 이게 쪼그라들어가지고 Pero entonces, pues usted dijo que por medio de sus sueños sobre el demonio, que esto era sobre los demonios y de la generación y eso. Pero y esto es algo que yo estaba diciendo en la prédica cuando estaba durmiendo dentro del sueño. Yo dentro de mi sueño, pues, sueño mucho que estoy, sueño que estoy predicando y pues ahí hay veces que pues con toda mi fuerza predico en mi sueño que me lastimo. Pero entonces ustedes están hablando, ¿de qué están hablando? Pues de la generación que uno vivía puede vivir a los 100 años, pero luego de que uno envejece y pues tiene las diferentes arrugas. 무슨 능력이 있습니까? Pero entonces, ¿por qué quieren vivir hasta ahí? Sí. 희망입니까? ¿Por qué están tratando de vivir hasta ahí? Sí, que se van a convertir en demonios luego de esto. 다 살았으면 Pero luego de que uno vive en toda su vida así, pues la verdad es que hay muchas personas que hasta en su juventud mueren. Nosotros, pues, los reportes que he visto, es que hay personas que mueren. Muchas personas en un año mueren, pues, en un accidente automovilístico. 고속도로에서나 Y también hay muchas personas que mueren pues por medio de 1년에 pues en las calles, en la autopista. 통계가 그래요. Más de 80,000 personas pues mueren por medio pues de los accidentes 평균적으로. en un año. 그들은 다 젊은 사람들이에요. Pero todos ellos quienes son jóvenes. 그래서만 죽는 게 아닙니다. No significa que uno solo muera cuando uno envejece, sino que cuando uno también es joven puede morir en cualquier momento. Pero en el momento en el que muere, en la autopista, algunas personas podrán vivir al reino de los cielos, pero otros serán convertidos demonios. 이게 얼마나 무섭습니까? Pero qué tan temeroso es esto. 귀신에게 회개할 기회가 있습니다. ¿Será que los demonios tienen la oportunidad para arrepentirse de recibir la gracia? 그래서 하나님께서 Por eso Dios, 우리 영혼을 살려. para poder salvar a nuestro espíritu, 언제 끊었는지 모르겠어요. porque nosotros no sabemos cuándo nuestra respiración vaya a ser cortada. Pero entonces, ¿qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Tú puedes decir a tu espíritu, luego de almacenar todas las riquezas, pero entonces si Dios dice, tú insensato, si yo tomo tu espíritu, ¿de quién será esa riqueza? 밤이 마지막인가? Pero de verdad, las personas pueden estar gozosos por el día de hoy, pero si esta noche, si Dios toma su espíritu, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso es lo que no sabe. 장로들 요 앞에 앉았던 장로들 벌써 Si nosotros vemos verdaderamente a los ancianos que están al frente de nosotros, que estuvieron juntos con nosotros al construir a nuestra iglesia, pero entonces hay muchos que ya han dejado esta tierra. Yo también cuando fui pues al extranjero y vine, pero entonces yo me sorprendí pues porque no había visto a algunos ancianos y pregunté dónde estaban. Dijeron que ellos ya habían muerto. 갈수 있고 Pero porque creen pueden entrar al reino de los cielos, al paraíso. Pero entonces, ¿qué pasará si uno no cree? 믿으라고.
Pero por eso Dios nos está diciendo a nosotros, crea para que usted no sea demonio, crea para que usted no entre al infierno, crea para que usted no reciba el castigo y la destrucción. 잠깐이지만은 Aunque la carne sea un momento muy corto, un tiempo corto, 영혼은 pero su espíritu, luego de morir, verdaderamente tendrá que retener la responsabilidad, que pagar la responsabilidad por esto por toda la eternidad. 2000년이라고 해가 Cuando, 이제 몇 년 남았을 때, 이젠 luego de que haya pasado un tiempo, 2000년 luego ya que ha venido el siglo XXI, uno puede pensar de que que ya ha sido como si fuera ayer, de que ya el tiempo no ha pasado nada, pero luego, si nosotros vemos, ya ha pasado 21, verdaderamente ya estamos en el siglo XXI. 그때 일이 눈에 Yo en ese momento verdaderamente puedo recordar como si fuera ayer ese año, en ese momento en que construí la iglesia, pero ya han pasado muchos años. Pero ¿será que yo voy a poder vivir esos 18 años? ¿O será en ese año, verdaderamente, como si fuera ayer, que era el año 2000, pero ya es el 2018? ¿Pero será que yo voy a poder vivir más de 18 años? 아주 그때를 La verdad, no hay mucho tiempo que me queda para mí, pero para esos últimos días, yo verdaderamente 하나님의 poder entregar delante de Dios 내가 주신 일과 계시하신 일을 esa palabra que Dios me ha dado, esa revelación que Dios me ha dado. 다 감당하다가 가야 되겠다 하는 마음. Siempre estoy lleno de ese corazón de que debería sostener esa obra de Dios con todo fervor hasta los últimos días de mi vida, hasta que yo muera. 이따라고 주셨어요. 영원 위에서. Dios nos da a nosotros a Jesús para que nosotros podamos creer. ¿Por quién? Por nuestro espíritu, por el espíritu. ¿Por quién? 당신 Por el espíritu. ¿Qué es lo que ustedes están buscando? Jesús, ¿qué fue lo que dijo? 너희가 무엇을 보러 왔느냐? ¿Qué es lo que ustedes han venido a buscar? ¿Qué es lo que ustedes han venido a vivir? Si ustedes han venido aquí para buscar a las personas con gran vestiduras, vayan ustedes al reino. Ustedes van a poder encontrar al rey. ¿Qué es lo que ustedes han venido a buscar en este momento? 허구, 철학 이런 걸 지금 네가 찾으러 왔느냐? ¿Qué es lo que ustedes han venido? Una fábula, una grande. ¿Qué fue lo que Dios ha dicho? 대로 말하나? ¿Qué fue lo que le dijo a los discípulos de Juan el Bautista? Ustedes vayan y testifiquen lo que ustedes han visto. Los ciegos ven, los ciegos oyen, los demonios son echados fuera, los pobres escuchen el Evangelio. No significa que los pobres van a recibir verdaderamente las riquezas, sino que está diciendo los que son pobres en el corazón, verdaderamente en ellos han venido el reino de los cielos. Ve y tú di con lo que tú has visto. 내가 그거 아니냐 하고 말씀하셨어요. Así fue como nos dice a nosotros, queridos hermanos, ustedes que han venido a ver en la iglesia, aún en este momento, en los que escuchan la palabra de Dios, podrán decir, ay, haz que mis hijos vayan a ir bien. Yo voy a venir delante de Dios para que mi esposo vaya a tener un buen trabajo. Yo he venido delante de Dios para que mis cosas vayan a ir bien. Pero si ustedes verdaderamente, pero Dios que nos dice que Él ya ha dado todas las cosas de la carne, el sol y las lluvias, pero verdaderamente, pero la verdad, Jesús fue enviado, el Hijo fue enviado para que pueda sostener y pueda resolver las cosas que el sol y la luz lluvia no pueden solucionar. 도리가 없어요. Por favor, tenemos que volver a Dios. 복음에 우리는 Por eso Dios nos dice a nosotros, lo que nosotros vencimos en la Biblia es el Evangelio, es las nuevas. 글자로만 복된 소리예요. ¿Qué significa el Evangelio? Es la palabra de bendición, es la palabra de bendición. 우리가 지금 들어야 되는 것은 은혜의 Lo que nosotros tenemos que escuchar es la palabra de bendición, esa palabra de que nosotros tenemos que arrepentirnos, 청년을 갖다 하면서 de que el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la palabra que nosotros tenemos que escuchar. 들려오지 않고 Pero esa palabra de gracia no está entrando en nuestros oídos. Pero entonces van y los pastores dicen, bendíceme, ay, pastor, bendígame, ore por mí. Pero ¿por qué es todo esto? Para que mis hijos puedan ir bien, para que todas las cosas de mi carne puedan ir bien.
예수가 와서 Pero será que verdaderamente, pero si Jesús ha venido por nuestro espíritu, pero que verdaderamente como nosotros estamos orando por nuestro espíritu, 임하시도록 내 영혼에 para que el Espíritu de Jesús verdaderamente venga en nosotros, para que Jesús verdaderamente domine nuestro espíritu. ¿Será que ustedes están orando de esta forma? 주님 하나님의 뜻과는 좀 달리 Por eso entonces la voluntad de Dios y de nosotros es diferente. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo no vine a esta tierra para hacer mi voluntad. 사람의 뜻을 행하려 함도 Yo no vine para hacer la voluntad del Hijo 아버지 뜻을 행하러 왔노라. del hombre, sino vine a hacer la voluntad del Padre. Vine a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Es para que las personas que crean en mí verdaderamente no sean destruidos, sino que reciban la salvación. Por sus espíritus ha venido. ¿Será que ustedes están rindiendo el culto según la voluntad de Dios? ¿Será que ustedes están rindiendo el culto verdaderamente según la voluntad? ¿Será que están dando la bienvenida a la voluntad de Dios? 지금 앉아 있습니까? ¿Será que ustedes están sentados ahí para hacer la voluntad de Dios? Queridos hermanos, 문제가 아니에요. ahora nuestra situación en esta iglesia ha sido, pues está corriendo de esta forma. Pero eso no es lo importante, no lo que nosotros estamos haciendo, es por nuestro espíritu. Tenemos que concentrarnos en nuestro espíritu. Salven a su espíritu. Primero salven a su espíritu. 하나님의 사랑을 하는 그 사랑을 받으세요. Por favor, reciban ese amor a su espíritu. Dios está amado en nuestro espíritu. ¿Qué fue lo que Dios dijo? 사람자라 하셨는데 ¿Qué fue lo que Dios dijo a las personas que nos dicen? Dios vino para poder amar a nuestro espíritu. Y Él verdaderamente hace que pueda entrar dentro de Él, para que Él permanezca en Él. 똑같이 하나님의 사랑을 받게 하신다. ¿Para qué? Para que así puedan de la misma forma reciban el amor de Dios como su Hijo. Nosotros verdaderamente somos personas que hemos recibido el amor de Dios, pero el que recibe el amor de Dios tiene que entrar en Jesús en cada uno de ustedes. Tienen que morir, Jesús tiene que morar en ustedes. Tienen que comer la carne de Jesús. Tienen que tomar la sangre de Jesús. 왜 예수의 피를 마시지 않으면 ¿Por qué no están tomando la sangre de Jesús? 우리가 Pues si nosotros no tomamos la sangre de Jesús, nosotros no podemos ser libres del pecado. 지은 죄에서 벗어날 길이 Nosotros no tenemos camino para ser libres de ese pecado que ya está dentro de nosotros. 마음으로 안에 가늠 안 했다 합시다. 살인 안 했다 합시다. 돈 Digamos que uno no haya persona que haya robado, que haya fornicado, pero ya en su corazón si ya ha pecado, ya ha pecado. 연재맷돌을 목에 메고 바다에 던지라고 그러잖아요. Pero también qué fue lo que Jesús le dijo, que tomaran verdaderamente. Le dijo a Pedro que se alejara de él, dijo a Satanás que alejara delante de él. Pero eso qué significa, qué significa que no esté dentro de él, que no esté al frente de él. Tú, ¿por qué estás haciendo eso? Qué lástima por ti. 나가라. Eso es lo que significa. 나가랍니다. Esto es lo que quiere decir. 차라리 연자맷돌을 목에 Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? 것이 내 영혼을 위해서 낫을 거라고. Que fuera mejor para que tú, que no estuvieras delante, por favor, por su espíritu. 우리 Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que nos dice? Él no derramó la sangre para que nosotros podamos tener una buena casa. Él no derramó la sangre para que nosotros podamos vestir ropa buena. Él no murió y no derramó la sangre para que nosotros podamos comer buenos alimentos, 아들을 세상에 sino que el hecho de que Dios como dio a su Hijo a esta tierra, 우리 영혼을 por nuestro espíritu, para salvar a nuestro espíritu del pecado, Él derramó la sangre 구원하려고 para salvar a nuestro espíritu, 우리 영혼 por nuestro espíritu. 우리 주먹 Vamos a decir con puño cerrado, 구원받자 시작. que mi espíritu sea libre del pecado, que mi espíritu sea libre del pecado, que mi espíritu sea libre del pecado, que mi espíritu sea libre del pecado. 근데 이 죄가 Por favor, entonces, ¿qué es este pecado? 율법이 바로 죄라는 말이에요. 율법이 La ley es el pecado. Debajo de la ley, ¿qué es lo que nos dice? 정죄하는 것밖에 없어요. Lo único que hace es juzgar. Lo único que hace es juzgar. Pero entonces si uno verdaderamente se libre de eso, vuelve a juzgar por esto y por lo otro y lo otro. O sea, no hay fin de lo que va a juzgar. 바로 그래서 예수께서 Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que nos dice a nosotros?
너에게 유익하다. Es mejor que yo me vaya. Me es conviene que yo me vaya de ustedes. 사랑하는 주님이 Pero entonces esas personas que verdaderamente, ellos estudian lo que los discípulos que estaban junto con ellos, qué tan gozoso sería esto. Pero qué fue lo que Jesús dijo, que os conviene que yo me vaya. ¿Qué es lo que conviene? No, si Jesús no hubiera alejado de nosotros, si no se aleja de nosotros, verdaderamente no sería nada conveniente para nosotros. Pero si Él envió a Jesús a nosotros, pero entonces los discípulos, luego de escuchar, luego de que Jesús haya resucitado, pero ¿qué fue lo que dijo? Si yo no me alejo de ustedes, si no me voy de ustedes, no será nada inconveniente para ustedes. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Ustedes tienen que saber el significado de esto, pero ustedes no tienen ni siquiera interés de esto. Ustedes solamente han leído la Biblia y ya, pero no tienen ningún interés conmigo, no tienen ninguna conexión conmigo, pero es algo que es algo triste. 내가 이 설교 요지를 쓸 때 울었습니다. Cada vez que yo 말입니다. verdaderamente escribí 안 울려고 기도까지 했습니다. yo verdaderamente escribí esta síntesis, yo lloré. Pero entonces yo oré para que yo no llorara cuando predicara. Cuando yo escribí esta síntesis, siempre tuve la preocupación de que ¿qué voy a hacer si lloro? Y ahora también estoy a punto de llorar. Pero entonces, si el Señor no se hubiera alejado de nosotros, qué complacencia qué hubiera sido beneficioso para nosotros. El Espíritu Santo no vendría en nosotros. 주님이 떠나서 El hecho de que Dios se haya alejado de nosotros. Pero entonces Jesús, que fue enviado por el Padre y verdaderamente murió en la cruz y verdaderamente resucitó, pero y derramó su sangre. Pero hay algo que nos conviene mucho más, y esto es el que recibirá el Espíritu Santo. 아까 말했죠. Yo ya les he dicho que es la sangre. La sangre preciosa es la redención del pecado que ya ha pasado. Pero ahora en adelante, ese pecado que viene ahora en adelante, para que nosotros no seamos destruidos, para que nosotros verdaderamente, nosotros no volvamos a pecar y nos cuiden y no caigamos. ¿Quién es? Él es el Espíritu Santo. 한번 더 다시 다 같이 한번 합시다. Vamos a decir todos juntos. 내가 Yo, 너희를 떠나지 아니하면 el hecho que yo me aleje de ustedes 유익이 없느니라. es para que ustedes para que venga a ustedes, 내 아내에게 유익이 없느니라. para que sea beneficioso para ustedes. Si yo no me alejo de ustedes, no habrá beneficio para ustedes, para su generación y para sus hijos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. ¿Para qué? ¿Qué dice Juan 10:17? El Espíritu Santo al venir a ustedes, ¿qué es lo que hace? Que verdaderamente los hará conocer de la muerte, del juicio y de la justicia. Que verdaderamente el Espíritu Santo los volverá a enseñar sobre el pecado, sobre el juicio y sobre la justicia. 오늘날 여러분 지금 신자들, 예수 믿는 사람들 Cada uno de ustedes que no son creyentes 왜? tratan de no pecar. ¿Por qué? Porque el pecado es algo maldito y es algo muy temeroso. 그러니까 제한지라고 해. 무슨 제한지라고? Pero ¿qué tipo de pecado tratan de no pecar? 습관적인 것도 있고 Hay algunas personas que tienen sus propios hábitos y pecados que hacen por su personalidad. 엄청난 살이 Verdaderamente, el tener verdaderamente el fervor y el odio en su corazón ya matado a muchas personas. Pero entonces ustedes podrán decirse, ¿qué pecado usted ha pecado? ¿Qué ustedes han hecho? 예수는 뭐라고 했어요? Pero que Jesús, ¿qué fue lo que dice? Si el Espíritu viene ante ustedes, 모세나 선자가 이제까지 말했던 그것이 아니. no les hablará a ustedes lo que dijo Moisés y lo que dijo los profetas, sino que el pecado que es el no creer en Jesús. 무서워서 예수 안 믿는 게 El pecado de matar, un pecado mucho más temeroso que de matar, es el no creer en Jesús. Si ustedes en esta hora, si no creen a Jesús, entonces ustedes están cometiendo un pecado mucho más severo que el matar o que el robar. Si ustedes no creen en Jesús, 예수 안 믿어주는 거예요.
Si ustedes no creen en Jesús, es un pecado mucho mayor. Si el Espíritu Santo va a venir a ustedes, verdaderamente es ¿para qué? Para que ustedes crean en Jesús, para que crean en una y otra vez. 율법에 쩔어버린 사람들. Y luego, 지금 여러분 y cuando dice sobre la justicia, si bien el Espíritu vino para por la justicia, pero entonces cada uno de ustedes están llenos de la ley, están llenos de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? De la ley. La conciencia de la ley. Están siempre de esta conciencia y siempre están en su remordimiento. 그러면 당신은 그로 인해서 Pero entonces si ustedes por medio de esto, ustedes ciertamente morirán. ¿Qué fue lo que dice el Señor? Dijo Dios, si ustedes comen de la conciencia del bien y el mal, ustedes si comen de eso ciertamente morirán. Si comen de ese fruto de la conciencia del bien y el mal. 먹는다는 정령. Quien ese día ciertamente morirá. Eso es cuando nos dice en Génesis. Que si ustedes conocen la ley, entonces ustedes no van a tener camino para poder ser libre de ello. 그래서 성령이 오시지 Por eso si entonces nos envían a nosotros a Jesús. Pero entonces el Espíritu Santo, porque ese es algo beneficioso para nosotros. Porque, pero entonces ¿qué nos dice en Romanos 8:1? Que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, es la ley de la vida, pero la ley es la ley de la muerte y la maldición. 그러니까 설교들에도 구약 Por eso si nosotros íbamos a predicar, si nosotros hablamos solamente del Antiguo Testamento, entonces lo único que nosotros podemos encontrar ahí solamente es el juicio, es el juzgar de las personas. Porque el Espíritu Santo no puede obrar en ese momento. 아마 우리 교회를 떠나서 한 2년 동안 Pero entonces las personas que han alejado de nuestra iglesia, pero por 2 años, las personas que no han escuchado por 2 años mi prédica, algunas personas que verdaderamente puedan estar llenos de la luz y están llenos de ese fervor, pero en el momento en que sí es apagado la luz, entonces se va a comenzar a 찬기가 딱 냉기가 verdaderamente 그때는 몸부림칠 겁니다. a enfriarse, y en ese momento verdaderamente y se enfría. 때문입니다. Esto es ¿por qué? Porque dentro de esa persona no puede volver a entrar esta palabra. 성령이 오시지 않으면 너에게 Si el Espíritu Santo no viene a ustedes, no habrá nada beneficioso para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están dentro de la ley, están dentro de su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el poner mi nueva voluntad y el verdaderamente juzgar con mi propia voluntad. 오시면은 Si el Espíritu Santo viene a ustedes, 곧 죄와 사망의 법을 dentro de ustedes estarán libres de la ley, de la muerte y del pecado, y la ley de la luz y de la vida y de la bendición estar dentro de ustedes. Y así es como nos cuidará. 여러분 Queridos hermanos, 성경에 로마서 8장에 말하니 en Romanos 8, ¿qué es lo que nos dice? 여러분이 성령이 오셔서 Cuando el Espíritu Santo viene a ustedes, 죄와 사망의 법 율법을 los hará libre de la ley, de la muerte y de la maldición. 잡으면 Y cuando ustedes reciban la ley de la vida y de la bendición, ¿quién los podrá condenar a ustedes? 어떤 권세들이나 No, sino ni los ángeles, ni las potestades de este mundo. 누가 ¿Quién los podrá alejar de esa bendición? ¿Quién los podrá condenar a ustedes? Nadie, nadie, ni siquiera los ángeles los ángeles de todo el cielo, ni siquiera los puede llevar al infierno, ni siquiera todos los reyes en esta tierra, ni siquiera todas las potestades que están en este cielo. Nadie, 사람들이 다 nadie los puede llevar al infierno. 힘이 없다는 겁니다. No tiene la fuerza de llevarlos al infierno. 현재일이나 장래일이나 미래 Ni las cosas que estuvieron en el pasado, ni el presente, ni el futuro. Nadie verdaderamente los puede condenar. 왜 너희가 이것을 모르냐? Porque ustedes no conocen esto. 성령이 오지 않으면 Si el Espíritu Santo, si no vienen ustedes serán destruidos. Su espíritu será destruido. No su carne, sino su espíritu. 장사하고 돈 벌기 위해서 성령 Hay algunas personas que dicen como, no puedo recibir el Espíritu Santo porque mi 들었어요 전에. pues negocio tiene que ir bien. Había una vez que recibí el bautismo. 반지 빼놓고 가라. 그래요. Cuando fui a un avivamiento, yo escuché el testimonio de eso.
que dijo que el esposo le dijo a la esposa que no fuera al avivamiento 모든 사람이 지금 porque su negocio iba mal. ¿Verdad? Las personas en hoy en día no saben conocer, amar a su espíritu. Por favor, en hoy vamos a decir todos juntos, vamos, que mi espíritu ame a mi espíritu, que mi espíritu ame a mi espíritu, que mi espíritu ame como mi espíritu, que mi espíritu ame a mi espíritu. Pero amar como por la medio de la voluntad de Dios, como Dios nos ama a nosotros. Por favor, 있을지도 모릅니다. no sé si ustedes vayan a poder volver a escuchar esa palabra. 내가 떠나가시 유익한 Por favor, que los dijo el Señor a nosotros. Les conviene que yo me vaya. Porque si el Espíritu Santo, si no viene a ustedes, no les viene nada en que los puede beneficiar a ustedes. Así nos está diciendo el Señor. 정말 제발 성령 Por favor, estén llenos del Espíritu Santo. Por favor, estén llenos del Espíritu Santo. Aunque usted su personalidad puede ser verdaderamente callado, pueden ser pues así, pero les bendigo en nombre de Jesús que todos sean llenos del Espíritu Santo. Les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Por favor, todos de pie. 하나님의 뜻이에요. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. 우리 모두가 다 Que todos nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. En esta hora, por favor, oremos para que estemos llenos del Espíritu Santo. Que mi Espíritu Santo sea, que mi Espíritu sea lleno del Espíritu Santo. Vamos a decir 7 veces que mi Espíritu esté lleno del Espíritu Santo. 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 Vamos a orar todos juntos para que estemos llenos del Espíritu Santo. Padre Dios, quiero hacer según tu voluntad. Señor, quiero hacer según tu voluntad. Vamos a orar todos juntos en este momento para que podamos tener todos los dones del Espíritu Santo.